Seguimos, amigas y amigos, con más de Contragolpe, conversando con el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo. Caso Agroisleña, continuamos. Le preguntábamos sobre los mecanismos que se están evaluando para llegar a un acuerdo, para efectivamente dar la compensación que esta empresa esperaría y la que el Estado venezolano considera justa. Sí, nuestras leyes son bien claras y bien categóricas, ¿no? La ley de expropiación. Lo primero que comienza a partir de mañana es una revisión de cada una de las operaciones, cada una de las acciones que lleva la empresa por un personal calificado, un personal técnico. Nos interesa además desde ya comenzar un proceso a incrementar las mejoras que va a ser susceptible Agroisleña. Lo segundo es que entra un equipo de avalúo donde la empresa también puede incorporar. O sea, un equipo mixto en todo caso. Es un equipo mixto que levanta sus metodologías además bien similares, donde se hace un avalúo desde el último hasta el final artículo que exista, eso sí, debidamente presentado, debidamente legalizado, y finalmente se le presentará entonces los escenarios de la negociación última en donde el Estado venezolano rinda cuenta como tal. ¿En cuánto tiempo aproximadamente, ministro? Normalmente, espera poder tener una respuesta. Depende de la metodología, del avalúo. Estamos hablando de algunos casos, se puede llevar 2 meses, 1 mes, 3 meses, dependiendo también, y aquí sí queremos decir algo bien claro y responsable, depende también de la posibilidad real de llegar a esto en feliz acuerdo. El gobierno bolivariano... ¿Usted lo ve viable en este momento con base en la conversación de hoy? Sí, pero ¿Es posible llegar a un acuerdo en buenos términos? Sí, pero hay que eliminar el foquismo. Mira, te voy a contar lo siguiente, Vanessa. En este momento hay un grupo de compañeros reunidos con los trabajadores de los hilos de la tienda en Urachiche. Y han tenido 3, 4 horas de una bella conversación. Después que se aclaró estos términos que están acá, los trabajadores que dicen, bueno, pero si es así, vamos a echarle pichón. Además sabemos que el Estado venezolano, el gobierno, pues, como dice, el gobierno ayuda más y trae mejores incrementos. ¿Por qué yo lo llamé foquismo? Porque tú sabes, tú aprendes a detectar Portuguesa, donde estaba el comandante hoy, los voceros que aparecen, aparece el señor González, aparece el señor Sigala, los diputados dan electos. todo eso exactamente, empiezan a emitir, entonces tú inmediatamente 2 más 2 es 4 y ves la triangulación. ¿Qué piensa usted? ¿Que son movilizaciones intencionadas, impulsadas por sectores de oposición? Totalmente intencionadas, porque lo primero que haría un trabajador, por ejemplo tú, que hay preocupación es, mira, yo voy a ir al Ministerio del Trabajo, sería la reacción normal. De todas maneras, mañana estamos seguros que con un diálogo como lo que se está llevando a cabo ahorita en la noche, en Urachiche, en todas las tiendas, en todos los silos, en todos los depósitos, con toda seguridad, los trabajadores tendrán en sus manos la certeza de que efectivamente es una medida que para nada los afecta. O sea, se van a hacer procesos de diálogo en todas las dependencias de Agroisleña. Todas las dependencias agroisleñas. Todas absolutamente. Todas absolutamente, exactamente. Para explicar el proceso. Para explicarle al trabajador común, a la señora que limpia, al operador, al empleado administrativo, al que está en una oficina, a aquel que su mundo cotidiano puede estar influenciado por, bueno, con la cantidad de cosas que muchas veces se emiten los medios de comunicación privados. A esa persona es el que mañana va a tener la explicación. Por otro lado, empieza el proceso de revisión de cada uno de los procedimientos que lleva a cabo Agroisleña con la finalidad de ya poder enfatizar todo el plan que te he mencionado. Con el proceso de revisión que usted ha descrito y que usted ha planteado, ¿se propone el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra otras actividades que desarrolla Agroisleña a mediano plazo? Sí, en especial el tema de la semilla. Es un tema que queremos revisar con mucha calma. ¿Qué quiere hacer con la semilla? Agroisleña también es proveedora de semillas. ¿Cómo se conformó el holding? Vamos a llamarlo así. De una empresa matriz comenzó a crear otras empresas. Hay una empresa dedicada a la semilla, hay otra empresa dedicada a los agroquímicos, hay otra empresa dedicada al riego, hay otra empresa dedicada a la mezcla de productos químicos como tal. La idea es abordar cada una de las instancias de tal manera de ver el estatus actual y la potencialidad. En el caso, por ejemplo, de la semilla, Agroisleña tiene una participación cerca del 40% de la semilla en cereales, es decir, tiene el monopolio en cierta forma de eso como ¿El otro tal. 60 quién lo tiene? ¿Está distribuido? Está distribuido totalmente, incluyendo el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano. Entonces la idea es evaluar correctamente cómo se está llevando a cabo ese proceso. Un tema importantísimo. ¿Esas semillas de cereales, ese 40%, son semillas que vienen del exterior? Sí, por supuesto. Una cadena de comercialización amarrada y bien perversa. Y un aspecto que también le vamos a dar muchísima importancia son la siembra que viene para los siguientes 3 meses. El caso de las hortalizas en la zona andina, por ejemplo, que es un tema bien importante. El caso de girasol, donde no hay una gran participación, pero importante de los productores. El caso del arroz, sobre todo en este momento que el gobierno bolivariano, que se ha enfatizado, ayer el presidente hablaba, rehabilitación de todo el sistema de riego Río Guárico, con la finalidad de impulsar la producción de arroz de los productores independientes que hay allí como tal.
ese proceso le vamos a dar mucho ojo, porque allí está la clave de que no solamente ahorita, sino que potenciemos el crecimiento de todo este sistema. Porque Agroisleña trabaja con semillas en su mayoría importadas, ministro. ¿Es posible que Agroisleña en manos del Estado pueda revertir esto y que sean semillas nacionales? Sí, completamente. ¿O no es viable? Completamente, porque en muchos rubros, en este momento, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el INIA, nosotros tenemos una producción, no de este año, sino de varios años de ensayo a través de una serie de semillas, entre ellas la ¿Para semilla todos los para el rubros? maíz. Para una buena parte, en otros todavía tenemos que hacer un esfuerzo, hay que admitirlo tal cual y categóricamente. La semilla no era un tema que se había trabajado en el país como tal. No era prioridad. No era prioridad. ¿Cómo nos abastecemos las venezolanas y los venezolanos de semilla? ¿En qué porcentaje las semillas son propias? Un 30% aproximadamente. apenas. Lo demás, si el viene 70% somos totalmente dependientes. La idea es llevar este porcentaje a cuánto, ministro. Al 100% de abastecimiento. ¿En cuánto tiempo? En los próximos 5 años. Más que ambiciosos por las condiciones que hay en este momento en el mundo. Las grandes potencias y nosotros en ese marco energético tenemos que ubicarnos, están preparándose para lo que va a ser las grandes crisis alimentarias. Reserva de semillas importante, reservas de germoplasma, reserva de ganadería, de genética ganadera, reserva de tierras. Hoy estamos viendo cómo en muchos sitios se denuncian que las transnacionales salen a comprar tierra. Es por eso que gran parte de nuestra política de reivindicar la lucha contra el latifundio y poner a funcionar esas tierras. Nosotros estamos preparados para esa crisis que se va a generar. Totalmente. Si las potencias están guardando las semillas para sí. Las premisas fundamentales están totalmente establecidas. 1, recuperación de nuestras mejores tierras, que estaban ociosas o mal usadas. 2, acompañamiento técnico permanente allí con el productor. 3, la organización colectiva, los consejos comunales, la comuna como base de trabajo. 4, incorporar todo lo que es la infraestructura. En este momento, para finales de año, estamos llegando a cerca de 49 perforadoras de pozos artesanales. Independizar al productor de la dependencia climática como tal. 5, semillas y en este caso todos los insumos agrícolas a través de lo que es nuestra tienda, Agrotienda Socialista y este impulso con Agroisleña. 6, asegurar que el producto esté comprado. Muchas veces el productor agrícola, su incertidumbre es, oye, ¿hacia dónde voy a destinar esto? Asegurarle que ningún silo le va a cerrar las puertas, ni le va a jugar a que haga 6, 8, 10, 12 horas de cola con la finalidad para que le reciban el producto. Desmejore, exactamente. Y lo último, la distribución y comercialización. Asegurarnos que ese producto llegue directamente a la mesa de cada venezolano con nuestro sistema de suministro socialista. Hay menos hectáreas sembradas en este momento en el país, ministro. ¿Por qué le preguntamos? Porque diputados recién electos por el sector opositor, vinculados con el latifundio, en este caso Eduardo Gómez Sigala por el Estado Lara, decía que hay menos tierra sembrada en este momento en el país. ¿Eso tiene cómo refutar esta cifra o tiene razón Eduardo Gómez Sigala? Mire, con mucho respeto, yo no sé si yo estaré cometiendo un error de eso que llaman político, ¿no? Por calificar algo. Pero yo lo que puedo asegurar es que esos señores están mintiendo categóricamente. Es un embuste de Pero ellos hablan de un tamaño. número, hablan hasta de 20%, 22%. No, nuestro país ha tenido un crecimiento de 30% de la superficie agrícola. Aquí todo el mundo sabe que, por ejemplo, el arroz, que era un rubro que entró completamente en declive, nosotros hemos logrado metas de autosostenernos. El caso del maíz, 132%. O sea, comparar lo que fue el desastre de la época neoliberal de los 90 y lo que nosotros hemos remontado, bueno, no tiene ningún... Estos son los dos rubros que usted destacaría, ministro, arroz y maíz. No solamente eso, por ejemplo en soya... ¿Nos estamos autoabasteciendo con arroz y maíz? En caso del maíz blanco, totalmente. En el caso del maíz amarillo, que es dependiente todavía de la industria de alimentos para animales balanceados, la industria de ABA, todavía un 20% que necesitamos. En el caso de arroz, sí ya estamos bien al tope en la producción nacional de arroz. En el caso de la soya, son crecimientos que a veces hasta da un poquito hasta de pena, porque la gente dirá, no, yo no creo eso. No, mire, 350%. Aquí no se sembraba soya. El caso del incremento de la leche, incremento de la carne. Para expresarlo en un indicador, Venezuela arrancó la década nefasta de los 90 con un decrecimiento de las calorías que consumía cada venezolano. Estamos hablando que el promedio de América Latina eran 2.200 calorías por persona, lo que te da el balance energético, como llaman los nutricionistas. Nosotros llegamos a tener 2.100, 2.050 calorías por persona. En este momento la revolución ha logrado 2.800 calorías. Europa consume 3.000. ¿Cuántas de